Bueno, primero que todo quisiera agradecer la oportunidad de estar aquí, porque ha sido un mes muy especial donde muchas mujeres hemos hablado de otras mujeres que aparecen en la Biblia y que con sus actos hemos aprendido lecciones valiosas. Pero voy a devolverme un poco porque ahí es donde empieza la presentación. Yo no sé si a ustedes les pasa que cuando venimos al culto, aquí a la iglesia, a escuchar un mensaje, muchas veces venimos con una expectativa. Queremos que ese mensaje nos marque, nos deje una huella en nuestro corazón, lo cual está muy bien, está genial. Pero, te apagó el micrófono, ok, ya sí me escuchan. Pero esta vez les propongo algo diferente. Les propongo que esta vez seamos nosotros quienes dejemos una huella o una marca en el corazón de Jesús y de las demás personas. Y hay una historia en la Biblia que nos enseña cómo hacer esto. Ocurre en Betania, durante los últimos días de Jesús, y aparece una mujer que se llama María. María, la hermana de Marta. Tal vez ya han escuchado un poco de ella. Y ella nos enseña cómo podemos hacer esto, cómo podemos dejar esa huella o esa marca en el corazón de los demás. Y esa es una historia que se compone de 3 escenarios. Ahora sí, vamos a empezar con el primer acto, escenario, que para eso tengo unos invitados muy especiales, casi que traídos de Hollywood. La historia se encuentra en Lucas 10, 38 al 42, por si lo quieren buscar en sus Biblias, mientras invito a unas personas. Ok, esta escena tiene lugar cuando Jesús hace una breve parada en una de las casas de sus amigos donde vivían Marta y María. Marta se encontraba limpiando. Ok, aquí podemos leer la historia. En el versículo 38 dice: mientras iba de camino con sus discípulos, Jesús entró en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Marta era una buena persona, hospitalaria, era organizada, trabajadora, iba a recibir a nuestro Señor y Salvador. Ella tenía una hermana llamada María que estaba sentada a los pies del Señor, escuchando lo que Él decía. Marta, a diferencia de María, ella era una mujer más tranquila y pensativa. En cambio, María estaba ofuscada, limpiando, ordenando, preparando todo para la llegada de Jesús. Estaba cocinando y seguramente no solo para Jesús, sino también para todos los discípulos que estaban acompañándolo. En el versículo 40 dice que Marta, por su parte, se sentía abrumada porque tenía mucho que hacer. Así que se acercó a Jesús y le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sirviendo sola? Dile que me ayude. Marta, Marta, le contestó Jesús, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria, y María ha escogido la mejor. Nadie se la quitará. Ok, le agradezco mucho a estos actores que representaron esta primera escena. Después los van a volver a ver. Como vimos, Marta estaba muy ofuscada, muy ansiosa, corriendo por aquí y por allá, preparando todo, porque iban a recibir a Jesús, no a cualquier persona. Y María, al contrario, estaba muy tranquila, gustosa, escuchando a Jesús, poniéndole atención, queriendo compartir con Él. Y esta historia nos deja 2 lecciones. La primera es
la preocupación y la ansiedad que mostraba Marta. Esa ansiedad o esa preocupación más tarde podría convertirse en resentimiento y el resentimiento en una raíz de amargura. ¿Quiénes no nos hemos sentido así? Porque yo muchas veces he sido Marta, bien ofuscada, queriendo que todo salga bien y termino teniendo tal vez amargura. Y lo segundo, tiene que ver con lo que le dice Jesús a Marta. Dice, Marta, Marta, estás inquieta y preocupada por muchas cosas, pero solo una es necesaria. María escogió la mejor y nadie se la quitará. En ese momento, imagínense, trasladémonos a ese momento donde estaba Jesús, que iba a ser algo limitado, porque él pronto se iba a ir. Estaba Jesús enseñando en la casa de ellas. Marta escoge ocuparse, lo cual está bien. Ella tenía un espíritu, un corazón dispuesto a servir. Pero muchas veces nos ocurre eso y nos olvidamos de algo más importante, que es compartir con Jesús, que es fortalecer ese vínculo, esa relación. Y eso es lo que María sí refleja. Yo me pregunto ahorita qué haríamos nosotros si Jesús estuviera aquí. Tal vez algunos estaríamos emocionados, pero también ansiosos por querer que todo salga bien, por cocinar allá atrás un arroz con pollo bien rico, o que la música salga bien, que todo salga bien, que no hayan problemas técnicos en el sonido, qué sé yo. Pero nos olvidamos de lo que es esencial, que es establecer y fortalecer esa relación que tenemos. María estaba ahí sentada, simplemente escuchando, con amor, con humildad, con emoción, con interés. Y ahora vamos a pasar a la segunda escena, que ocurre en Juan 11, del 20 al 38, y voy a volver a invitar a estos actores. A diferencia de la escena anterior, en esta ocasión el momento es muy diferente, a gran medida. Ya no es una cena en honor a Jesús, sino que más bien trata de la muerte de Lázaro. Y en ese tiempo Jesús no había aparecido cuando él estaba enfermo, sino que él decidió esperarse y llegó hasta 4 días después, cuando él ya estaba en el sepulcro. Y estaban Marta y María, otra vez las voy a invitar. En el versículo 20 dice, cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro y se encontró Marta con Jesús. Y María mientras se quedó en la casa. Se lo encontró y Marta le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús, pero yo sé que aún ahora Dios te hará todo lo que pidas. Yo sé que resucitará en la resurrección en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamó a su hermana María y le dijo, el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Y Marta se fue y se quedó a su casa. Jesús aún no había entrado al pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde María se encontraba con él, donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Y por ahí tenemos un judío que iba con María
y que estaba llorando. Todos estaban llorando por la muerte de Lázaro. Cuando María llegó a donde estaba Jesús y lo vio, María se arrojó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Noten que es la misma frase que Marta le dijo a Jesús. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Y Jesús lloró. Muchas gracias. Noten esto, que Marta y María le dijeron lo mismo a Jesús. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero la reacción de Jesús fue diferente con cada una. Con Marta tuvo una conversación y cuando estaba con María, él se conmovió y lloró. Luego, tengamos claro que no estamos dudando de la fe de Marta, porque el mismo pasaje nos dice que era una mujer de fe. Y tampoco estamos diciendo que Jesús tenía más compasión por una que por la otra. No, eso tampoco. Pero ¿por qué habrá sido una reacción diferente? Y esto llama mucho la atención porque dijeron lo mismo. Y no es que haya sentido más compasión, sino que la relación que tenía con María ya era un poco diferente. Y se relaciona con la escena anterior. Cuando María tiene ese vínculo con Jesús, de acercarse, de mostrar interés, de compartir con Él, ya tenían una relación un poco más fuerte. Y es por eso que María probablemente se mostró así, se abrió, se quebrantó, se mostró sinceramente, se expresa con total honestidad, transparencia, de una manera pura y verdadera. Y eso es algo que Jesús quiere que hagamos nosotros, que fortalezcamos esa relación con Él y nos mostremos de esa forma. ¿Alguna vez han estado en ese punto en alguna relación, ya sea con sus familiares, con sus amigos, con su pareja, con quien sea, donde estén en un punto donde no sientan vergüenza o no se cohíban de cantarse en lamento o de mostrar esos sentimientos que tienen? Porque puede que con unas personas sí tengan una buena relación, pero no estén en ese punto, y con otras sí. Y aquí está la pequeña diferencia que ocurre en esta escena. Y finalmente vamos a ver el tercer escenario, y vuelvo a invitar a nuestros actores, ya por última vez. Y esta última escena, ocurre también como una cena. Estaban haciendo una cena para los últimos días de Jesús, entonces invito a Jesús, sí, se llama Jesús. Estaban en una cena y esta vez Marta estaba por allá en la cocina, ya estaba preparando todo, pero esta vez no de una manera abrumada. Y aquí tenemos el pasaje que se encuentra, no sé si lo dije, se encuentra en Juan 12, del 1 al 9. 6 días antes de la Pascua llegó Jesús a Betania, donde vivía Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Allí se dio una cena en honor de Jesús. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban en la mesa con él. María tomó entonces como medio litro de nardo puro, que era un perfume muy, muy, muy caro. Tomó ese perfume y lo derramó sobre los pies de Jesús, secándoselo con sus cabellos, y la casa se llenó, se llenó de la fragancia del perfume. Judas Iscariote, que andaba por ahí, que era uno de los discípulos, y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió ese perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Dijo eso no porque se interesara por los pobres,
sino porque era un ladrón y como tenía a su cargo la bolsa de dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Déjala en paz, respondió Jesús. Ella ha estado guardándome este perfume para el día de mi sepultura. A los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero a mí no siempre me tendrán. Mientras tanto, muchos de los judíos se enteraron de que Jesús estaba allí y fueron a ver no solo a Jesús, sino también a Lázaro, a quien Jesús había resucitado. Ok, en esta escena vemos, ya listos, se pueden ir a sentar, les agradezco mucho la ayuda. Ok, lo que ocurre en esta escena es que María unge a Jesús, le derrama ese perfume costosísimo. Imagínense ustedes tener un perfume muy caro, pero era tan caro que podría costar el salario de todo un año, no de un mes, no de 6 meses, de todo un año. Imagínense ustedes, ¿qué sería lo más lógico? No desperdiciarlo, ahorrarlo ahí, ponérselo un poquito cada día. O también se podía vender. Imagínense tener todo ese dinero y repartirlo. ¿Qué era más lógico? ¿Qué era más lógico que simplemente derramarlo en menos de 5 minutos? Explíquenme ustedes la lógica que hay en esto. Y es que ahí está el asunto, que el amor no se trata de lógica, el amor no es lógico. Y eso es lo que María refleja. Ella fue guiada por el amor, por hacer ese sacrificio, por hacer ese sacrificio. Y a ella no le importó para nada cuánto podía costar, si lo pudo haber usado, no le importó tal vez la vanidad que era de tener ese perfume tan fino, tan caro. No le importó nada de eso, porque era un momento especial y ella se lo quiso dar como una ofrenda, como una oración. Fue un gesto tan generoso, que no se conformó con un perfume ahí medio caro o una agüita que olía a rosas, no, porque bien pudo haber hecho esto, como, sí, voy a hacer esto y ya. No, ella de verdad se esforzó, se esmeró, hizo este sacrificio. Y en esa época, la tradición era que este perfume se les ungía, se les derramaba en la cabeza, nada más, pero ella va más allá, incluso se lo pone también en los pies. Fue un acto de verdad muy especial que va más allá. Y podemos encontrar en Mateo 26, en el versículo 8 y 9, que dice: al ver esto los discípulos se indignaron. ¿Para qué tanto desperdicio?, dijeron. Podía haberse vendido ese perfume por mucho dinero y darlo a los pobres. Y es que a los judíos les pareció un acto demasiado exagerado. ¿Para qué? ¿Para qué haber hecho eso? Es un desperdicio. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos sido como ellos, como esos discípulos, que nos parece exagerado, excesivo, un acto de cariño o de amor que hace alguien? Porque puede que sí nos hayamos sentido así, o que hayamos pensado algo así más bien. Y la pregunta es, ¿cómo estamos viviendo nosotros nuestra relación con Dios? ¿Estamos dando lo mejor de nosotros? ¿Nos estamos conformando? ¿De verdad nos estamos esforzando en darle lo mejor a Él? Sería tan bonito que todos pudiéramos declarar ese amor que sentimos por Jesús con tanto esmero, con tanto esmero como lo hizo María. Y no sé por qué esto está dando problemas. Ok, no sé. Si les aparece, ahí no. Ok, ya soluciono esto.
Listo, ahora sí están viendo la pantalla. Sí, ok. Bueno, ya para ir cerrando podemos establecer una relación en esas 3 escenas que ocurren, de ese modelo de relación que María nos muestra que tiene con Jesús. En la primera, que María estaba sentada escuchando a Jesús, ella tiene un interés genuino y tiene una emoción. Y eso quiere Jesús que hagamos nosotros, que compartamos con Él, que podamos vivir de verdad con interés y emoción esa relación que tenemos con Él. Y no solo estar ofuscados, sirviendo, tratando de que todo salga bien, sino que de verdad nos interesemos en esa relación que tenemos con Él. Luego, en la segunda escena, que era la muerte de Lázaro, vemos que María se asincera con Jesús, que es transparente, se muestra auténtica y verdadera con sus sentimientos, y tiene esa cercanía con Jesús que tal vez hubiera sido un poco más difícil sin haber escalado ese escalón del primer escenario. Y finalmente, en el tercer escenario, vemos que ella expresa ese amor con generosidad, con sacrificio, con esfuerzo y desprendimiento. Porque María hizo un acto de amor donde dio lo mejor que tenía y se desprendió. No le importó nada más, solamente ese gesto que salió desde lo más profundo de su corazón. Y si nosotros seguimos estos actos en nuestras relaciones, en nuestra relación con Jesús, yo sé que podríamos dejar una huella en el corazón de los demás.